si tienen alguna duda o si tienen, digamos, alguna experiencia con alguna de las artistas que tratemos acá, sería maravilloso que me contaran, porque pues sé que muchos y muchas de las que están acá conectados pues han tenido la experiencia en diferentes museos y galerías. Entonces, bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y yo voy a empezar entonces a compartirles la pantalla hoy. Bueno, hola nuevamente. Me presento otra vez. Mi nombre es Estefanía Doria. Pues si acaso es la primera sesión de alguna que se conectó hoy. Estamos haciendo un recorrido en algunas mujeres del arte contemporáneo. Es un poco para ver el arte contemporáneo desde una perspectiva femenina, como dice el título de lo que ha sido como este recorrido. La clase anterior estuvimos hablando de unos artistas bastante controversiales, pero que nos acercaron mucho a lo que ha sido el movimiento del arte contemporáneo femenino en el mundo. Por un lado, pues hablamos de Sophie Caddell, hablamos también de Louis Bourgeois, y hoy estaré contándoles de tres artistas. Por un lado tenemos una artista cubana, pero finalmente nacionalizada en Estados Unidos. Después nos iremos un poco más lejos, estaremos en Europa hablando de Marina Abramovic, que la llaman también la madre o madrina también del performance. Y vamos a cerrar la sesión de hoy con una artista colombiana que para mí es un gusto presentarles si no la conocían, porque María Teresa Hincapié, pues por un lado tuvo una conexión muy cercana con este lado del Caribe, con Santa Marta, pero por otro lado también fue, digamos, hizo como una ruptura en el tema del arte femenino y el arte de mujeres en nuestro país. Creo que por aquí dejaron un mensaje. Buenas tardes. Bueno, por favor, repórtate B2035. No, un gusto tenerlos acá y empecemos entonces con el tema de hoy. Bueno, la clase anterior yo les fui mostrando diferentes imágenes de femenino y no femenino. ¿Y esto qué quiere decir? Otra vez les recuerdo, si no estuviste en la clase anterior, pues un poco te contextualizo. El femenino y no femenino, digamos, son todas estas imágenes planteadas desde esa postura masculina. Es básicamente la imagen femenina que ha sido normalizada y que ha sido también la han hecho perdurar a través del tiempo y que se ha vuelto, digamos, como el referente de lo que es el cuerpo femenino. Entonces aquí tenemos varios casos. Vuelvo otra vez al arte clásico. Aquí pues vemos eh, a, a Botticelli. Creo que esa es una imagen bastante icónica, incluso la han utilizado para publicidad. Pues es, digamos, como esta idealización del cuerpo femenino. Después, digamos, sigue el cuerpo femenino desde una perspectiva un poco más distorsionada, pero que de todas maneras contempla también pues curvas, posturas, poses y demás, que digamos Pablo Picasso. También en la fotografía el cuerpo femenino, digamos, es donde más se ha visto explotado, por así decirlo. Este es Robert Mapplethorpe, uno de los fotógrafos más importantes, digamos, de la era contemporánea, uno de los que más retrató el cuerpo como tal, en general, masculino y femenino, pero pues en este caso, digamos, quería mostrarles una de sus obras que tenía que ver específicamente con el cuerpo de la mujer. Obviamente, un icono, Marilyn Monroe, también una portada de la revista Playboy. Y es muy curioso porque estas revistas hablan de mujeres, digamos, esa sexualización de la mujer, pero son netamente para hombres y también son, una vez leía un artículo sobre esta revista y era que el contenido normalmente era producido también para hombres. Entonces es muy curioso y volvemos a lo que hablamos la clase anterior de cómo esta construcción alrededor de la estética femenina ha
sido un discurso construido desde una perspectiva masculina, digamos como que nunca, nunca no, sino digamos ha sido muy difícil que la mujer retome su voz y que hable de lo femenino desde su ser femenino, desde su esencia. Y pues también está la maja de Goya, otra imagen súper icónica, también pues de la postura, de cómo es ese ideal de belleza femenino, obviamente pues mucho, un poco más diferente, un poco más distinto de lo que es el cuerpo femenino actualmente, con unas curvas pues mucho más naturales, pero de todas maneras el hecho de la mujer arreglada, maquillada, en su postura perfecta, posando con naturalidad para el hombre, entonces es importante pues que retomemos siempre en cada clase esos patrones también y esos referentes que hay de lo femenino desde lo masculino para que tengan la posibilidad de contrastarlo con lo que vamos a ver en los recorridos propuestos para cada sesión. Nos devolvimos. Entonces, bueno, antes de empezar con nuestras tres artistas, hace 8 días pues les traje la reflexión con la imagen de una artista abstracta que hasta ahora digamos que está haciendo realmente, le están dando el lugar correspondiente dentro de la historia del arte y era el de Hilma Atkims, pero hoy les traigo una reflexión que hizo un colectivo de artistas de chicas que se llaman Guerrilla Girls. Ellas generalmente lo que hacen pues son como intervenciones en espacios, lo que llaman como happening, que es como se toman un lugar, también sería como una especie de manifestación, que también hacen mucho tema gráfico como panfletos, pancartas y demás, afiches, y uno de los que, digamos, ha sido más controversial fue y es, eh, tienen que estar las mujeres desnudas en el Museo Metropolitano, eso específicamente como hablando de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y entonces la traducción de lo que dice ahí es menos del 5% de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos. Entonces es para que vean ese contraste, también cuestionen bastante a la hora de visitar los museos, se den cuenta, obviamente con el paso del tiempo y con el tema pues del activismo y también la apertura de esos espacios de inclusión y demás de género, no solamente hablando con el tema de género femenino, sino también de los géneros fluidos, pues estos espacios pues se han ido volviendo un poco más permanentes y más grandes dentro de los museos, pero pues una colección como la del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que tiene muchísimos años, pues es muy difícil, digamos, que la replanteen en este momento, pero pues no está de más dejar esa reflexión. Y como les conté, entonces el tema de hoy es el cuerpo como medio. ¿Y por qué el cuerpo como medio? Pues es que el cuerpo es nuestro punto de partida, sí, nosotros somos cabeza, también tenemos un alma, pero digamos como que digamos, la concha que cargamos para poder tener esa interacción y también vivir la vida de humanos como tal es el cuerpo, es nuestra anatomía. Entonces, es importante entender el cuerpo como ese lugar de donde empezamos a entender la sexualidad, donde empezamos a entender la raza, las etnias, porque pues a partir del cuerpo y esa composición de piel, huesos, cabello, ojos y demás, de todos los órganos que componen nuestro cuerpo humano, pues entendemos, por ejemplo, un aspecto tan clave como la raza, ¿no? Como el tema de la genética y de cómo nos diferenciamos físicamente, incluso hasta racionalmente en algunos casos de otras culturas, por ejemplo la oriental o por ejemplo la europea o los Estados Unidos. Entonces vean que uno no contempla esa corporalidad de esa manera, como que asume que nace un cuerpo y adquiere, digamos, este conocimiento de raza posteriormente, pero pues
si uno se mira, se da cuenta que sí, que toda esa información la tengo contenida en mí y que si empiezo a cuestionarla, pues es porque también tengo empiezo a tener una relación más directa con mi cuerpo. Es un poco complejo este asunto del cuerpo, pero eh, sí hay maneras como de tener acercamientos completamente distintos al cuerpo y es el caso del performance. El performance eh, es un medio artístico que siempre ha sido bastante polémico. Si no lo conocían, se los presento. Digamos, el medio artístico en el que se utiliza el cuerpo. El cuerpo es la misma obra de arte. Y eso lo aprendí un poco del maestro Edwin Jimeno, que es un performista acá de Santa Marta, también uno de los performers más importantes de nuestro país. Y él decía que en el performance, la gran diferencia del performance, y eso creo que lo aprendió en Marina Abramovic, que la vamos a ver hoy, es que en el teatro, digamos, hay una actuación, ¿no? Porque muchos dirían, no, pero es que el performance no es realmente una obra de arte plástico como tal, porque en realidad no, es una actuación de una persona, pero en el performance no hay una actuación, digamos que la acción sí tiene una estructura, pero su desarrollo es también un poco enfocado a que sea muy real también, que sea real, y me hablo del tema de realidad porque es algo que le está pasando al artista o el artista está haciendo que pase y que también involucra a las personas que están ahí. Entonces, el cuerpo es el punto de partida para la acción del artista, como dice la diapositiva, es el medio por el cual la creación artística se realiza, se expone, se materializa frente al público y con el público. O sea que no es solamente el hecho de que el artista esté ahí haciendo su obra de arte. Por ejemplo, yo podría hacer un performance durando, qué sé yo, 24 horas dictando un taller y lo grabo y eso sería una acción, ¿no? De cómo pasar de 2 horas a estar 24 horas repitiendo, digamos, una información o bueno, en el caso tal de que yo planteara esa obra, sí, cuál sería la finalidad, ¿no? Porque cada performance tiene como un sentido, no es que simplemente el artista se sienta y hace cualquier acción y ya hace el performance, no, sino que tiene un concepto, una idea, un lugar común también, y que también es consecuente con todo su trabajo anterior. Generalmente los artistas del performance pasan por procesos muy similares a los de un artista plástico regular, por ejemplo, también como lo que vimos con Sophie Calle, con el tema que ella empezó a explorar con ella, y después empezó a hacer más fisgona y involucrarse con involucrar su obra con los demás. O sea, ahí empezó a tener como un proceso y a llegar a otro tipo de obras. Con el performance es igual, pero digamos que ese proceso siempre tiene un hilo conductor y eso mismo pasa con los performistas. Entonces aquí está nuestra primera performer. Esta es Ana Mendieta. Ella nació en Cuba, pero tuvo una vida bastante compleja. Resulta que al inicio de la Revolución Cubana, que ella nació más o menos como en esa época, Estados Unidos creó, esto es una cosa súper absurda, pero pasó, un plan que se llamaba el Plan Peter Pan. Y esto era con la idea de evitar que los niños o esas nuevas generaciones se vieran permeados por la Revolución Cubana. Entonces muchos niños fueron separados de sus familias y los exiliaron a Estados Unidos. Ella fue uno de esos niños. Ella entonces pasó de ser cubana a ser estadounidense a los 12 años, además que no era tan niña, ya digamos estábamos hablando de un periodo de preadolescencia en donde pues ella ya empieza a cuestionar cosas, a entender digamos muchas cosas del entorno. Entonces ese momento de desconexión pues fue muy fuerte para ella. En la personalidad pues yo la definí como luchadora, nunca estuvo conforme ni con movimientos ni con tendencias, incluso también con las técnicas del arte, por eso fue que llegó al performance. Eh,
tuvo una obra destacada por tener una fuerte intención de hablar desde su ser femenino, pero cómo conectarlo también con las demás mujeres, con la violencia que sufren muchas veces las mujeres, con los estereotipos. Habló de la raza también, de la tierra, y pues todo esto a través de su cuerpo también. Y aquí está la primera obra de Ana Mendieta, este se llama Desrostrificación. Es un nombre bastante complejo, pero pues es una obra en donde ella empieza, digamos, bueno, antes de llegar a esta obra voy a contarles un poco, digamos, cómo ella llega al performance. Ella entonces, bueno, llega a los 12 años a Estados Unidos, la recibe una familia en adopción, afortunadamente pues la familia fue una familia que nutrió bastante el tema artístico en ella, que siempre estuvo latente en ella. Entonces, gracias a esta familia, pues ella toma la decisión de estudiar artes plásticas en Iowa. Empieza, digamos, con técnicas tradicionales como el dibujo, también explora un poco la pintura, pero nunca se conectó con ninguna de estas técnicas y de repente conoció como a uno de los maestros del tema del performance y que también tenía como grupos teatrales y pues empezó a acercarse hacia ese tema y a darse cuenta pues que el cuerpo de ella podía ser la posibilidad de, de contar su historia o digamos usarlo como medio artístico. Entonces en este ejercicio la idea es mostrarnos múltiples rostros, pero al final es el mismo rostro. Entonces la reflexión un poco con esta obra es que digamos que nosotros están todos esos monstruos que vemos ahí, vean lo deformes que se ven cada una de las caras que pone Ana Mendieta sobre el vidrio. También busca llevar al límite esa identidad femenina, ¿no? Como un poco también desajustar todo ese imaginario que hay de la mujer, que tiene que tener los labios de una forma, que las cejas tienen que ser también de una forma, de la cara perfecta, de la nariz perfecta. Entonces ella simplemente con este gesto rompe toda este imaginario que hay con respecto a la identidad femenina. También pues busca mostrar entonces que el rostro también siempre es como lo primero que nos conecta a una identidad. Es decir, generalmente uno ve el rostro y dice, ah, es hombre o es mujer. Sí, como que uno siempre con la mirada o con el gesto, con la misma cara, pues trata como un poco de definir quién es la persona por la cara, digamos como la primera impresión. Entonces, en esta obra, lo que busca Ana Mendieta es mostrar que nosotros podemos tener múltiples identidades, que ese tema de la identidad está revaluado, que pues simplemente por un vidrio miren todos los monstruos que pueden salir, digamos un poco mostrar esa parte también siniestra de la belleza como tal. Y entonces, ella estaba justamente como en ese momento en Estados Unidos en donde ya se empieza a hablar de feminismo y del tema de los roles y demás. Y ella entonces lo que hace es que empieza a hablar de los roles de género a partir también de pues sus vivencias con su pareja. Entonces, su pareja, que también es un artista plástico, empezó pues digamos, alimentar los performances de ella y en este caso entonces ella hace una acción en donde empieza a ponerse vello, son los pelos de la barba de su pareja, también para desmitificar un poco ese asunto de, pues ella sigue siendo mujer, ¿sabes? Como que ya se puede poner todo el vello que quiera en la cabeza igual, su identidad va a ser femenina, sus genitales son femeninos, su femenino no va a cambiar porque tenga un vello de otra persona en la cara. Entonces, ella busca hacer siempre, generar acciones que sean incómodas, que sean molestas, también busca, digamos, deformar, violentar el mismo rostro de ella. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentarios? Bueno.
Otro aspecto de la obra de Ana Mendieta es que utiliza mucho el color rojo, específicamente la sangre, porque ella dice que la sangre es un territorio neutro y nosotros como que siempre, en el caso de lo femenino, la hemos, siempre la hemos puesto como algo espeluznante o asqueroso o sucio, pero finalmente es la misma sangre y todos tenemos sangre del mismo color y pueden también tener la sangre, esa dualidad de vida, pero también de muerte, ¿no? Miren que el mismo concepto de amor busca, siempre digamos como que lo relacionamos con el color rojo. Entonces digamos el color rojo y el tema de la sangre es un asunto frecuente en la obra de Ana Mendieta, para romper ese mito del tema como de que la sangre, digamos, se conecta más con el tema de lo femenino, ¿no? No tiene identidad de género realmente la sangre es y ya, simplemente la tenemos todos en el cuerpo y demás. Esta obra hace parte, se conecta con otra serie que no se las voy a mostrar hoy, pero es también el nombre de Señal de Sangre es porque ella, en ese momento que ella estaba estudiando artes en la universidad y que estaba a punto de graduarse y demás, eh, hubo una violación de una chica enfermera en su universidad y entonces eso generó mucho impacto en ella. Y como el asunto de esta violación es como que, pues sí, pasó, esta chica la encontraron casi muerta, y ella como que tuvo cercanía con este momento y como le impactó tanto, pues dijo, pues yo tengo que hablar de este tema porque realmente me corresponde como mujer llamar la atención de que no pueden ir por la vida violando o maltratando a las mujeres, y que pues para eso entonces hay que romper con esa normalización de este tipo de actos. Entonces ella empezó a hacer, por ejemplo, una de sus primeras acciones también fue que en su casa recreó como si fuera la escena de una violación. Usó todos los elementos, ella misma también se marcó de alguna manera para que pareciera como si la hubieran maltratado y lo hubieran violado. Y lo que hizo fue llamar o invitar a diferentes amigos para que llegaran a su casa, pero ellos no sabían con qué se iban a encontrar. Entonces cuando llegaron a la casa, pues la encontraron a ella debajo de una mesa, toda llena de sangre, marcada y demás. Y pues obviamente el impacto fue como, oh, la violaron, ¿qué pasó acá? Entonces ella quería generar ese impacto y quería tener ese efecto. Y gracias a ese efecto ya llega a esta acción que son señales de sangre, que es ella pues básicamente escribiendo, marcando las paredes de una sala con sus manos llenas de sangre. Nunca utilizó pues, sangre de otra persona, siempre era su sangre o muy poca sangre animal, pero generalmente era sangre de ella y pues lo que buscaba era eso, dejar esas señales de sangre de que están ocurriendo cosas, hablar también de la violencia doméstica, hablar de temas que iban que generalmente los dejaban en privado y como eran de mujeres, pues en ese momento no había tanta, porque en este momento le pasa a alguna mujer y de repente lo denuncia en redes y hay pues toda una red de chicas que pues soportan o ayudan a que este caso pues no pierda esa visibilidad, pero pues en el 74 eso no era tan fácil, eran casos que generalmente se cerraban y se dejaban ahí, entonces este tipo de obras pues estaban enfocados netamente a eso. El asunto con Ana Mendieta es que ella siempre sintió ese tema del desarraigo porque pues en ese momento era muy difícil volver a Cuba. Lo más cercano que digamos tuvo al tema de empezar a encontrarse con ese ser latinoamericano fueron unos viajes a México que tuvo, ella estuvo en Oaxaca, México, y pues claro, se encontró con toda esa riqueza cultural de este país, de cómo honraban a la tierra, del tema de lo femenino, pero también hubo un punto que le llamó mucho la atención y era el tema de la conexión del arte funerario, o sea, digamos, como todas estas representaciones funerarias, con la naturaleza, porque siempre era como un entender
que si partimos de la naturaleza, volvemos a la naturaleza y que de alguna manera hay que honrarla. Entonces, el cuerpo, el medio, el que siempre nos estuvo sosteniendo durante este tránsito en la vida, pues regresa a esa misma tierra y de esa misma tierra somos. Entonces, por eso este performance y esta acción que quedó en fotografías se llama Dando Vida. Es del 75 y la idea, digamos, con esta acción es ese cuerpo que vemos ahí, digamos, esos restos que realmente es un esqueleto falso, está puesto en la tierra con la idea de hacer y aludir a ese volver a la madre tierra, digamos, como que la tierra que está representada con ese esqueleto, pues sería como el cuerpo de la madre y ella como adulta pues busca otra vez conectarse con esa matriz. Miren que está el elemento de lo rojo, también es una fuerte crítica al hecho de cómo el medio ambiente se ha ido deteriorando y de cómo estamos desconectados cada vez más de esa madre tierra y que pues no tenemos esa noción de lo sagrada que es precisamente por el capitalismo, precisamente por esa forma de consumo del medio, y pues ella estando en Estados Unidos y encontrarse, digamos, con esas culturas que todavía se conectan con eso, pues genera en ella, digamos, esa intención de irse hacia unas acciones mucho más dirigidas hacia esa sacralidad de la tierra. ¿Alguna pregunta por ahí? Y pues ella sigue, digamos, con esta búsqueda. Ella entonces empezó a estudiar más el tema de las tumbas indígenas y digamos de lo rico en elementos que era. Y básicamente en esta obra que es Alma era su silueta. Generalmente ella lo que hacía era eh, pues acostarse en la tierra, marcarla y demás, digamos como cavar, dejar como toda su forma, su silueta. Y esta serie fue una serie larga de siluetas, esta no es la única, digamos que es la única que hizo con fuego como tal, y básicamente pues era siguiendo con el hecho de volver a la madre tierra, ella sigue haciendo, pues, volviendo a la tierra de diferentes maneras. Entonces hay unas siluetas que tienen flores, otras siluetas también, pues como esta que tiene fuego. Y ahí es donde ella busca de alguna forma fundirse con el paisaje, porque es que el performance de Ana Mendieta también lo llaman como body art, como eh, es como también el arte del cuerpo y también el arte del cuerpo y la tierra también. Es como que ya casi siempre no fue tanto de hacer los performances dentro de una sala de museo, dentro de una galería, sino que le interesaba más poner su cuerpo en relación con el paisaje, establecer como esa acción ritual de devolverle algo a la tierra. O de lo que les dije anteriormente, del hecho de volver al origen y de estar viva dentro del origen, porque generalmente estas tumbas se hacían pues para despedir a las personas que pasaban a otro plano, y ella lo estaba haciendo en vida, entonces también digamos como que era esa paradoja, como que estoy viva pero estoy haciendo un ritual para decir que también estoy volviendo a la tierra, pero al mismo tiempo estoy viva, como que mantengo esa conexión como con los dos polos. Voy entonces a mostrarles un video para que conozcan un poquito más sobre Ana Mendieta. No sé si mientras quieren dejar una pregunta en el chat antes de seguir con la presentación. Ah, bueno, nos falta una hora antes de ponerles el video. Esta obra se llama Isla y para ella fue muy fuerte porque en el 80 ella tuvo la oportunidad de regresar a Cuba. Entonces, ahí es donde realmente ella sintió que aparecía la identidad real de Ana Mendieta. Y pues en esta obra ella
muestra como el mismo cuerpo, incluso estando en las condiciones que esté, primero siempre está compuesto del lugar de donde viene, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, el hecho de ella contemplarse como una isla es como si es también aludir al hecho de que sí, ella puede estar en una población que igual la acogió, que igual es la tierra en donde ha podido desarrollar toda su obra artística, pero finalmente ella misma sigue siendo una isla, ¿sabes? Como que flotando en un mar de elementos en donde pues ella tiene un origen completamente distinto. Vamos a leer por acá tal vez. Dice, este interés sobre el orgánico y sobre las visiones de la muerte ritual es algo que se desarrolló en el arte a final de la década de los 90 netamente en Latinoamérica. Pues digamos que en Latinoamérica más porque culturalmente pues tenemos acceso mucho más y no solamente tenemos acceso, sino básicamente culturalmente vivimos inmersos dentro de culturas que todavía ritualizan o todavía se conectan más con el tema del orgánico, con el tema más de la naturaleza. Entonces esa información está en el ADN un poco de los latinoamericanos, ¿no? Por el hecho de haber sido colonizados también. Entonces que está como ese choque cultural ahí latente y generalmente pues el arte es un poco la forma de exorcizar o canalizar o hacer catarsis de ese tipo de temas. Pero hay otros artistas de otros lugares, de otras latitudes del mundo que también han explorado esto, pero obviamente todo el tema del indigenismo y demás, pues apareció en Latinoamérica más o menos en eso, como a finales del siglo XX, pues es como todo el auge de esta, no tendencia, sino digamos el desarrollo de este tipo de obras. Y bueno, entonces les hablé de Isla, que es eso, como esa condición de, y esa percepción de ella como ser una isla en medio de diferentes elementos y no dejar de ser la isla también, por mucho de que se mueva, por mucho que hayan tránsitos igual. Pues tiene esa parte orgánica y de origen que no va, que va a permanecer en medio de todo. Con Ana Mendieta pues ocurrió un suceso bastante fuerte y es que pues ella se casó con un artista, incluso se casó, fue un ritual súper privado, ella se casó con este artista de origen estadounidense, si no estoy mal, eh, vivían en un apartamento en Nueva York y de repente pues se dice que hubo una discusión, que los vecinos escucharon una discusión y supuestamente pues ella, Ana Mendieta, perdió su vida en un acto de suicidio. Esa es la versión que dice la corte, esa es la versión por la cual muchos grupos feministas o de artistas y curadoras están reconstruyendo la historia de Ana Mendieta porque ahí volvemos al asunto del hecho de la raza, ¿no? Que ella también tocó en varias de sus obras y es el hecho de que ella nunca se consideró una artista feminista porque ella sentía que el feminismo en esa época, ahora digamos está un poco más abierto, pero ella sentía que el feminismo en esa época era un feminismo hecho por mujeres blancas que tenían acceso a la educación y no era un espacio en donde entraban mujeres latinas o mujeres de color o mujeres de diferentes orígenes y que pues haya un poco más de una conversación más plural y no tan segmentada. Entonces ella nunca se consideró feminista, pero gracias a muchas feministas ahora pues todavía están buscando como reabrir el caso porque mira lo curioso que es. Los vecinos escuchan que hay una discusión, que este hombre estaba borracho y de repente aparece sin vida y cae Ana Mendieta desde el piso 34. Entonces, digamos como que es un caso que obviamente pues esta mujer de origen cubano en Nueva York, en lo que estamos hablando de los años 80, pues me va a hacer un caso, y artista además, me va a hacer un caso pues que le iban a prestar mucha atención. Además este hombre pues tenía unos abogados bastante importantes y reconocidos, entonces era un caso bastante complejo. Esperamos que en algún momento se reabra y se haga justicia y se haga una investigación real de lo ocurrido con Ana Mendieta porque la perdimos demasiado joven. Entonces les voy a mostrar.
Nos estamos adelantando. Ana Mendieta, importantísima artista cubana, exiliada en Estados Unidos, nacida en 1948. Luchadora, reivindicativa, provocadora, confrontativa y feminista. Una de las artistas más reconocidas del arte contemporáneo. Una voz cada vez más fuerte de los derechos de la mujer y el respeto a la naturaleza. A través del performance y land art, que al combinarlos, Ana creó Earth Body, Tierra y Cuerpo. Estoy abrumada por la sensación de haber sido expulsada del útero. Mi arte es la forma en que restablezco los lazos que me unen al universo. Es un regreso a la fuente materna. Mendieta supo establecer un diálogo entre su silueta y la naturaleza, y lo manifiesta en la icónica serie Siluetas, realizada en Iowa y México. En ella explora su intimidad y su deseo de arraigo, su cuerpo desnudo cubierto de flores, arcilla, agua, plantas, fuego, plumas, sangre. He estado llevando a cabo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino, basado en mi propia silueta. Creo que esto ha sido el resultado directo de mí habiendo sido arrancada de mi tierra durante mi adolescencia. Ana estuvo fracturada por el exilio. Dedicó su producción a evidenciar problemas sociales, raciales, de género y de violencia. Su obra y su vida son un grito de dolor, de denuncia, premonición de su propia muerte. A los 36 años salió por la ventana de un piso 34. Su esposo, el artista Carl André, fue acusado por su asesinato y después exonerado por falta de evidencia suficiente. Bueno, ¿qué tal entonces les pareció la obra de Ana Mendieta? No sé si alguien quiere intervenir o tiene algún comentario. ¿Cómo sintieron la obra de ella? Alguien por ahí en el chat. Bueno, entonces sigamos con la artista, la otra artista que tengo para compartirles, que es Marina Abramovic. Ahora sí, pues nos vamos un poquito más lejos, vamos para Europa a hablar de esta artista. Pero ¿no les parece muy sospechoso el tema del suicidio de Ana Mendieta? Incluso hay un movimiento de chicas, artistas en España, que cada tanto hacen como unas intervenciones en donde le dicen a Ana, pues le dicen un poco al público en general, que cuentan quién era, que nunca van a estar conformes con el juicio que se hizo, tratan como de mantener viva la memoria de Ana Mendieta precisamente para que el caso se retome y se haga justicia. Bueno, entonces, continuemos. Yo creo que, bueno, esta artista sí la deben conocer mucho mejor. Es una artista pues de mucho nombre, mucho peso en el arte contemporáneo y es Marina Abramovic. Ella es de Serbia, de Belgrado, una región bastante tocada con el tema de la violencia y también una región bastante golpeada por los militares también y muchos cambios de gobierno. Es una mujer de una personalidad
sensible, vive entre lo sensorial y en lo espiritual, pero también tiene un carácter bastante fuerte, es una mujer súper icónica. Vamos a ver en el chat que algunos escribieron. Sí, claro. Marina Abramovic es muy famosa específicamente por una acción, pero ya vamos a recorrer otras acciones de ella que también han sido muy polémicas en el medio de las artes. Siempre se ha destacado por obras que ponen en equilibrio el dualismo entre la vida y la muerte con un fuerte contenido de resistencia y enfoque en lo cognitivo. ¿Y eso qué quiere decir? Esta mujer que ven acá es una mujer que ha puesto su vida en riesgo 1.000.000 de veces, yo creo que lo seguiría haciendo, y no solamente por el hecho como del riesgo, ¿no? Como, ay, voy a arriesgar mi vida para hacer arte, no, sino de la resistencia con un mensaje, digamos, con un fin, con un concepto, del tema del arte conceptual, ¿no? Que el discurso también cobra bastante fuerza, pero en este caso la acción le da mucho más fuerza al discurso. Con respecto a Marina Abramovic se van a sorprender porque ha pasado por todo. Ella, pues como les digo, nació en Serbia, sus padres eran militares, entonces vivió con muchas reglas en su casa, digamos como que su niñez fue muy cuadriculada, con bastantes reglas, pues con una vida así como con unos horarios establecidos, con mucha disciplina. Y digamos que eso quedó en ella, pero al mismo tiempo buscó que ella también hiciera como una ruptura de todo esto y lo hizo radicalmente. Entonces no quiso pues estudiar artes plásticas, estuvo en Croacia estudiando artes plásticas y posteriormente regresa entonces a Serbia, ahí se vuelve profesora y estando como profesora empieza a ver cómo se empieza a activar el tema del performance en Europa, estamos hablando como de finales de los 60, principios de los 70, y digamos como que eso hace clic en Marina y dice, no, esta es mi forma de expresión, yo creo que mis trabajos los voy a empezar a dirigir por ahí. Y empieza a explorar su cuerpo como medio, ¿no? Entonces, el primer momento entonces de Marina Abramovic es una búsqueda provocadora, transgresora, de una serie de acciones que también creen mucha tensión con las personas que están cerca. Ella entonces crea una serie de obras que se llaman ritmos, en inglés rhythm, entonces cada ritmo es una acción distinta y en cada acción pues llega a un límite con respecto a algo de su cuerpo. Entonces les traje el ritmo número 10 y ella también lo que busca en este tipo de ritmos es ver cómo es nuestro comportamiento, cómo normalmente tenemos un comportamiento repetitivo y que muchas veces hacemos esa repetición, en algún momento de la repetición la hacemos mal y hay muy pocas veces que caemos en cuenta que en ese momento de la repetición lo hicimos bien y no aprendemos del error. Entonces, en error número 10, básicamente es aprender del error y de la forma más radical posible. Y es que ella empieza pone un montón de cuchillos, cada uno tiene un filo distinto y empieza a hacer el juego que normalmente uno veía en televisión, que abre la mano y empieza a pasarse el cuchillo y la idea pues obviamente es no cortarse, lo va haciendo con cuchillos distintos, con pesos distintos y demás. También era el hecho de que el performance y que el cuerpo que se estuviera un poco violentando era un cuerpo femenino, que generalmente es súper frágil, que estaba también como puesto en ciertos roles. Entonces ella rompió con todo eso y empieza a hacer una serie de apariciones en diferentes lugares en Europa, en diferentes museos y demás, haciendo estos ritmos. Entonces vean lo fuerte que es. Básicamente lo que dice el texto es como que ella pues ponía un papel blanco en el piso, tenía diferentes cuchillos de diferentes tamaños y de diferentes formas en el papel y también tenía
dos grabadoras con micrófonos en el piso. Entonces, la primera parte del performance, ella prendía la grabadora y la ponía a grabar y empezaba con el primer cuchillo a pasarlo entre los dedos lo más rápido posible, y cada vez que ella se cortaba cambiaba el cuchillo. Entonces, ella utilizaba pues todas estas cuchillas y devolvía la grabación, y ahí es donde viene, ¿no? Como para escuchar cuál fue el error y de repente, digamos, como mantener el ritmo correcto para no caer en el error. Entonces, eso es como el performance, esta acción. Duró 1 hora, son acciones de mucha resistencia, en donde también llega a los límites del dolor físico. Esto fue en el 73, en el Museo de Arte Contemporáneo de Villa Borghese de Roma, y esta fue la primera versión, porque ella hizo varias veces esta acción, no fue la primera. Generalmente pues ella explora mucho también cómo se comporta la psique en medio de estos espacios en donde llevas pues al límite al cuerpo. Posteriormente, dentro de su vida como artista, ella conoce a Ulay, que él fue como su pareja, pero también su otra cara dentro de su obra artística. Generalmente, un tiempo en que su pareja, ellos dos se volvieron uno solo, las obras siempre eran de a par. Entonces también quería un poco explorar el tema de la relación femenino-masculino, de las tensiones que hay en estas interacciones entre hombre y mujer, de también de las tensiones que hay, de las que nunca se hablan, y de cómo también es plantear una obra, una obra andrógena, es decir, que tiene los dos componentes y que los componentes nunca pueden ir por separado. Entonces vean esta acción en donde ellos duraron 17 horas, los dos con el pelo entrelazados, el pelo natural de ellos, y en estas 17 horas, pues obviamente tenían que mantener el balance, porque si no, uno de los dos iba a tirar del otro. Entonces vean como que siempre hay una tensión en el aire. También pues es como el reto de esa pareja, ¿no? Y si lo vemos, digamos, en el tema emocional, pues también es eso, como que hay que mantener un balance, o si no, en algún momento uno de los dos se lleva al otro. Relación en el tiempo es el nombre de este performance, como les dije, 17 horas. Así como esta acción, ellos hicieron muchísimas. Hay otra que se llama Breathe, en donde ellos parece que se estuvieran dando un beso, pero realmente lo que están haciendo es pasándose aire, y se quedan así durante muchas horas, y la gente podía entrar al museo y verlos. Y también era como, o tú me estás sofocando a mí, o yo te estoy sofocando a ti, o nos estamos sofocando a los dos. Entonces poner también a hablar de esos temas de privados, que generalmente se quedan privados y no trascienden de... Y este es otra obra en donde lo privado sale en lo público. Entonces esta obra es muy particular porque ellos estuvieron durante 2 días, perdón, en un museo, en el marco de una sala. Estaban desnudos. Entonces era también un poco como para hablar de esa relación corporal hombre-mujer, ¿no? Y de cómo se comportaba la gente al encontrarse con algo tan íntimo como esa relación de pareja o esa cercanía de pareja, de encontrarla en un espacio tan público. Entonces, ¿cómo se comportaba? Hay muchas personas pues, que pasaban con bastante recelo, otras personas, por ejemplo, el hombre que vemos a la izquierda, entonces tiende más hacia el lado femenino, porque entonces si paso muy cerca al hombre, entonces van a decir algo. Todo ese tipo de comportamientos fueron los que buscaron generar en las personas que tuvieron la oportunidad de transitar ahí. Esta obra se llama Impoderabilia, la hicieron los dos en el 77, y de esta obra dijeron que el gran problema de nuestra sociedad moderna es que creemos que estamos separados de la naturaleza, pero es todo lo contrario, estamos interrelacionados y nuestro ADN es el mismo, y solo cuando los seres humanos entienden que la naturaleza no será un obstáculo
es lo mismo que les digo, es como también, y se relaciona mucho también con el tema de Ana Mendieta, porque el tema del cuerpo, ¿no? Como que nacemos con el cuerpo, es una cosa súper natural, pero el hecho de hablar de desnudez, entonces empieza a generar este tipo de tensiones en las personas. Y pues las personas sí, pues pasan con su ropa y todo, pero finalmente debajo de todas esas capas tiene lo mismo. Entonces, eh, ¿cómo se rompe eso con un gesto tan mínimo de pararse en el marco de una puerta donde transitan muchas personas desnudos a ver qué pasa? Vean los comportamientos tan particulares. Este performance es precioso, se llama The Lovers, y con esta obra, en el 88, digamos como que fue el final de esa relación artística, pero también emocional, de Uley y de Marina Abramovic. Ellos lo que hicieron fue hacer como una especie de catarsis de todo lo que vivieron, porque pues además fue muy extremo, no solamente emocionalmente, sino físicamente en cada una de sus acciones, además que una relación también pues de mucho apego, porque finalmente las obras estaban interrelacionadas, necesitaban de esa simbiosis para darse. Entonces, The Lovers fue la forma, digamos, como para hacer el cierre de esa etapa artística de los dos. Y lo que hicieron fue que cada uno partió de un extremo de la muralla china e hicieron una peregrinación, una caminata en donde cada uno, pues, digamos, iba haciendo un recorrido personal sobre todo lo que vivieron. La BBC hizo, digamos, la grabación, un documental de lo que fue el recorrido de Marina, no de los dos, sino solamente el de ella. Entonces ella recordando pues cada uno de los momentos que vivieron como artistas, y obviamente como Marina es tan radical, pues al final cuando se encontraron, que es lo que estamos viendo acá, se dieron un abrazo y no se volvieron a ver más. Ya digamos como que fue el cierre. Entonces también es, es mostrar también como que pues por mucho que seas un artista y también quieras mostrar la resistencia y demás, las relaciones de pareja no son fáciles, y que también hay muchas cosas que tú tienes que sanar, y lo sanas también con tiempo, lo sanas dando espacio, lo sanas también un poco dándole silencio al asunto, y que de alguna manera ha sido como la obra más íntima que han tenido los dos, porque generalmente las obras de ellos y las acciones de ellos eran con gente, y ahí simplemente estaban ellos dos un poco absorbidos por el mismo espacio, por el paisaje, porque la muralla china es muy grande, y pues estos dos recorren todo este largo camino para finalmente encontrarse y acabar esa historia artística de los dos. Ellos no se encontraron mucho tiempo después, se encontraron, pero ahora les voy a contar cómo. No se me adelanten, por favor. Y ya, una vez entonces Marina termina todo este ciclo con Uley y termina, digamos, como toda esa obra en pareja, ella empieza a explorar toda su performancia personal, toda su creatividad, empieza pues a hacer obras que mantienen el tema de la resistencia, pero que empiezan a usar otro tipo de recursos mucho más cotidianos para hablar de temas también bastante álgidos. Y aquí, por ejemplo, en barroco balcánico, ella entonces pone en una sala 1500 huesos de animales y sangre. En esta obra, pues ella lo que busca es hablar de 1500 muertos que hubo específicamente en un lugar de Serbia, porque es de una guerra de la que poco se ha hablado, pero que también dejó bastantes muertos. Alrededor de esta exhibición, ella empezó a proyectar imágenes de sus padres y demás personajes de este lugar. Aparte de todo, entonces la idea de este performance es que ella se sentaba a limpiar estos huesos y un poco también a sanar cada una de esas heridas que dejaron todos estos muertos en este lugar. Esto fue en 1995, esto lo hizo para una Bienal de Venecia, y así pues empezaron las obras de Marina en solitario, pues con ese ímpetu
conservando esa resistencia al principio, pero con un enfoque, digamos, no centrado tanto en el tema personal, sino conectado a temas mucho más cotidianos. Y aquí entonces es donde es el punto de encuentro entre Marina y Ulay muchos años después. Miren que la obra de ellos dos fue en el 88 y se volvieron a encontrar hasta el 2010. Resulta que esta artista en el 2010, hace unos 10 años, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York le hicieron una retrospectiva de sus obras y me encanta hablar de esta exposición que se llama El artista está presente, por si acaso alguno de los que está acá tiene HBO, porque a esta artista le hicieron un documental sobre esta exposición en donde hablan de todas estas obras que hemos estado hablando acá, una por una, porque en el MoMA recrearon todas estas acciones. ¿Qué hicieron para esta gran exposición? Invitaron a los mejores performistas de todo el mundo para que pudieran hacer las obras de ella dentro de este espacio de la exposición del artista está presente. Entonces, ahí les resalto esta exposición. ¿Por qué? Porque la obra del marco que les mostré anteriormente, vamos a volvernos para que se acuerden, esta obra, la artista que representó esta obra en esa retrospectiva que le hicieron en el MoMA es una performer colombiana que se llama María José Arjona. Entonces, si tienen la opción de ver este documental, pues van a darse cuenta que la artista colombiana sale ahí. Pues es un honor que imagínense representando una obra de las madres del performance, una performista colombiana estando ahí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York haciendo eso. Entonces, pues es un momento bastante importante para la historia del arte y del performance en nuestro país. Bueno, volviendo entonces a Marina, ella hace esta exposición, están todas sus obras, pero lo más importante de esta obra fue que Marina estuvo haciendo una acción. Estuvo durante 700 horas sentada en esa silla recibiendo a más de 1800 visitantes que simplemente se sentaban al frente de ella sin ningún contacto físico, simplemente la mirada. No tenían la opción de hablar, todo era en silencio, era también entonces como pues sentir que estábamos ahí, porque la gente siempre está pensando en lo que tiene que hacer mañana o lo que no hizo ayer o en el tema de la memoria, pero nunca está consciente del lugar donde está, con quién está sentado y demás. Y la gente hacía filas, y si ven el documental se van a dar cuenta que eran unas filas que le daban una vuelta al museo, la gente tratando de ver la obra, además de todo lo que podía sentir, porque pues sí, así como se encontró con este niño, se podía encontrar con cualquier persona distinta. Entonces ella en el documental contaba como que pues en muchos casos ella se sentía tocada y sentía que tenía que llorar, como que sentía la carga de la otra persona. En otros casos también sentía, digamos, felicidad, pues tuvo ancianos, tuvo gente de diferentes nacionalidades. Además que era un asunto que no tenía que ver ni siquiera con el tema de razas, porque ahí realmente lo único que importaba era simplemente esa interacción visual, fuera, sea quien sea, fuera quien seas, no importa, no había ninguna distinción, simplemente conexión, simplemente estar ahí, simplemente vivir el momento con la artista. Imagínense pues todo lo que pudieron sentir estas personas y la carga que fue para ella, porque ya cuentan en el documental que hubo varios días que ella se sentía enferma, pero bueno, obviamente Marina Abramovic es una mujer bastante fuerte, con mucha resistencia, además que ya pues al 2010 pues es una artista con bastantes años, hubo momentos en donde ya pues se sentía enferma, entonces lo que hacía era, no sé si es una recomendación, pero Marina Abramovic dice que el color rojo es el color que la ayuda a salir de estados de enfermedad, tanto emocional como física. Entonces ponía las sábanas rojas, comía frutos rojos, todo lo que tenía alrededor lo ponía rojo,
para poder recargarse al otro día en el horario de apertura hasta el horario de cierre. Estaba Marina Abramovic ahí sentada esperando que todas las personas pasaran por los ojos de ella. ¿Alguna pregunta? Entonces, les voy a mostrar a Marina Abramovic y luego bueno, entonces, antes de irme con la presentación de Marina y unos videos que les traje, en este performance que ella hizo, que Marina Abramovic hizo, ella se encontró con Ulay y fue hasta este 2010 fue que tuvieron como digamos ese acercamiento, fue con la única persona que ella tuvo contacto físico, se cogieron de las manos, fue un momento bastante emotivo, además pues un momento como que los asistentes que estaban ahí fue como muy inesperado, entonces la reacción de ella, que se sienta, ella no sabía nada, se sienta como cualquier otra persona que estuvo haciendo la fila y de repente también como que llega toda esa memoria a ella, ¿no? Como esa carga emocional, la carga emocional de los dos y después de tanto tiempo, pues los dos estar en una acción también. Entonces era como esa paradoja también de ese momento. Entonces les muestro el video sobre Marina y pues ahorita si quieren hablamos un poquito. I could say the performance is the moment when the performer, with his own idea, step in his own mental and physical construction in the front of the audience in particular time. You see, it's not a theater. Theater you repeat. Theater you play somebody else. Theater is a black box. Performance is real. In the theater you can cut with a knife, there is a blood. The knife is not real and blood is not real. In performance, the blood and the knife and the body of the performer is real. It's very hard to make a strong, illuminating, work of art. I'm only interested in the idea I'm really fear about. I'm really interested in the idea who change something or or make me learn something. If you do things you like or you have the pleasure, doing it, you never change. You're always in the same pattern and everything's happening the same way again and again in your life. Performance is the kind of unique form of art and is very temporary and comes and goes. And in every society, it's different relation to performance. In the 70s, it was body art and then disappeared completely in the 80s because the market was all focused on goods and on something to sell and was nothing to sell with the performance. It was just memory. Every time the economical crisis in the world, performance become kind of evident. I don't expect of audience anything. For myself, it's expectation to be there 100%. I expect to be absolutely, whatever I do, 100%. And then it's up to audience how they take it or not. And I like them to be present because the work is done for the audience. Without the audience, the work doesn't exist. It doesn't make any meaning. Performance is all about state of mind. The hardest thing is to do something which is close to nothing because it's demanding all of you. She is directly and boldly challenging an audience. Art is beautiful. Art must be beautiful. She needs the audience like air to breathe. There is only one question I didn't hear since 10 years. Why is this art? She slows everybody's brain down. She transforms us as a result. This show in MoMA is important. I want to be a real form of art before I die. Marina Abramovic, the artist is present, means she will be present. Marina, are you nervous about the show at the MoMA? Incredibly. And when you're sitting in the chair, what are you looking at? Anybody who's sitting in front of me, it's just the gaze. Seven and a half hours, 6 days a week, motionless. Wow. It's a matter of time before firing
punching someone in the face is gonna be hard. This is about limit, even for me. ¿Cómo se sintieron con Marina? Me imagino que les dieron muchas ganas de ver el documental y les mostré el tráiler para que les den ganas. Me gusta mucho cómo además de la acción también está presente el concepto de memoria en todo su trabajo, por supuesto. Es impresionante, sí, fue impresionante. La verdad es que pues personalmente yo me sentí bastante tocada con el documental porque siento que el contacto visual es un contacto en donde sale mucha información no codificada, que digamos como que las palabras solas no son capaces como de expresar. Eso por un lado, y porque me parece que nosotros estamos sobreestimulados todo el tiempo con las imágenes, con el sonido, con el mismo habla, como que siempre tenemos esa necesidad de comunicarnos por esas vías, pero nunca recurrimos al silencio, a la mirada y ahí digamos como que se pueden percibir muchas cosas del otro. Entonces el hecho de ella estar tanto tiempo, de cargarse con la energía de todas esas personas, o sea, más de 1800 personas, es muchísimo. Y la resistencia de esta mujer me parece una cosa impresionante. No sé, ¿qué me dicen por ahí? A ver. Muy emocional el trabajo de ella, completamente emocional. Bueno, no les puse la escena aquí del encuentro de ella con Ulay porque, pues, o no sé si quieren que lo ponga. Si me confirman en el chat que quieren verlo, yo se los pongo acá en YouTube porque pues está ahí. Listo, vamos entonces a buscarlo y les muestro entonces el encuentro de ella con Ulay. A ver, salimos de acá. Bueno, entonces ya verán cómo fue de fuerte. Voy a ponérselos acá que tiene subtítulos en español para que... Colores intensos. Perdón por el anuncio, pero... Ser músico no es la única manera de trabajar en la industria musical. Soy Jean Paul Egred y siempre he amado todo lo que tiene que... Listo. She was just the same. There she was like a picture. There she was just the same. There she was, he just had to know that she had forgot his name. Ulay, ulay, oh. Thinking back to the last time on the wall as they turned away. Walking back, was it just a trick or did he hear her say? Ulay, ulay, oh. Tried his best to forget her,
Tried his best to just keep his stride. Kept his word, but he knows he heard. Oolay, oolay, oh. Oolay, oolay, oh. There she was like a picture. There she was just the same. There she was, he just had to know she had not forgot his name. Oolay, oolay, oh. Oolay, oolay, oh. Oolay, oolay, oh. There they were like the picture. There they were just the same. There they were, but he walked away, and her eyes could only say, oolay, oolay, oh. Bueno, ¿cómo se sintieron? Cuéntame. Sí, es fuerte, ¿cierto? A ella no le pasa el tiempo. Sí, sí, sí. Además es muy curioso porque con Marina hay muchas especulaciones. Hay muchas personas. Yo cuando estaba justamente buscándoles los videos de referencia para la clase, hay un montón de videos especulativos que es satánica, que cada una de sus acciones son rituales, espirituales y demás, pero la verdad es que yo pues ya no creo mucho en las teorías conspirativas. Simplemente me parece que pues, es una mujer con mucha disciplina. Ella actualmente tiene un instituto en donde pues se enseña el arte del performance, donde han salido pues muchos grandes performistas de ahí. Y pues sí, el tema de la disciplina es un tema que le quedó de su vivencia infantil. Luego de eso no se volvieron a ver, según entiendo, sí, luego de eso no se volvieron a ver más. Les recomiendo ese documental, se llama El artista está presente, está en HBO, creo que los que tienen ese servicio de streaming pueden encontrarlo por ahí, o es probable que si lo buscan en internet allá esas páginas underground pueden encontrarlo. Dura más o menos 1 hora y algo, es largo, porque pues entonces explican todo el proceso del resto de obras, cómo fue la elección de cada una de las acciones que se exhiben ahí. No sé si recuerdan el video, el primer video, y es que muestran un poquito como de las acciones de ella. Entonces, como les conté, pues lo que hicieron fue seleccionar performistas de todo el mundo para que volvieran a hacer sus obras y pues obviamente era impactante porque en cada sala lo que tenías era un montón de personas haciendo acciones al tiempo y esta mujer también haciendo su acción. Entonces digamos como que no era una sola acción, sino de alguna manera había una saturación de momentos, ¿no? Porque pues obviamente está toda esa primera fase de Marina, de resistencia, que es bastante fuerte, y después digamos como una Marina mucho más reflexiva que llega digamos a este momento ya mucho más, más meditativo, metafórico y demás.
por lo que dices, gracias a su disciplina y que tiene que ver directamente su obra, por supuesto, ella es súper disciplinada, siento que pues se nota un poco como en el carácter de ella, así que pues les recomiendo entonces que vean el documental de Marina Abramovic. Y esta es la última artista que veremos hoy, es colombiana y para mí es un gusto presentarla si no la conocían, es María Teresa Hincapié. Ella pues nació en el 56 y murió en el 2008, es una artista muy emocional, muy visual, muy metafórica, muy hacia la poesía, son obras que fluctúan entre lo sencillo, el silencio, la meditación, el tema de muchas cosas sobre que tienen que ver también como con el budismo, lo místico, pero sin olvidarse del componente social, de todo este contexto en el que ella se desarrolla como humana también. Entonces es un poco partir de ese contexto colombiano. Pues a mí me da un poco de tristeza por el tema audiovisual de ella, porque pues uno ve, por ejemplo, Marina Abramovic y pues las obras de ella de los 70, de los 60, ustedes buscan acciones de Marina y encuentran muchísimos videos, hay mucho material cinematográfico, pero por ejemplo de María Teresa ahí está como muy disperso, no hay digamos como mucho el tema de memoria visual, acá hay fotografías pero video muy poco, el Museo Nacional pues, tiene algunos, que fue el que logré como encontrarles para mostrarles en la clase. Pues obviamente con el paso del tiempo pues el tema de las acciones en performance en video pues ha sido mucho más fácil porque pues hay mucho más acceso, pero ahí es donde uno se da cuenta digamos como el tema de archivo tal vez en nuestro país no era un asunto de mucha importancia en ese tema, y es por eso pues que es muy difícil encontrar información en video de esta artista. De todas maneras, aquí está, pues María Teresa es una artista que constantemente se estuvo cuestionando con el tema del consumismo, es una artista pues que se dejó tocar bastante como porque ella vivió a flor de piel esos 80 en Colombia, en donde había pues bastante dinero, entonces también estaba como ese estilo de vida bastante pop recibido como de Estados Unidos. Pues recordemos que también fue un momento bastante complejo con el tema de violencia y el tema de narcotráfico en nuestro país. Entonces, toda esa cultura fue, digamos, como el escenario en donde María Teresa empezó a construir unas obras mucho más reflexivas alrededor de todos estos temas. Ella empezó estudiando teatro, es pues, del Quindío, y pues posteriormente llegó a Bogotá. En Bogotá pues empieza sus estudios de artes escénicas. Sin embargo, estando en el teatro callejero que le dio la oportunidad de viajar por todo el mundo, en esos viajes empezó a conocer sobre el performance y pues le pareció, digamos, como que se conectaba mucho más con su personalidad, porque sí, con el teatro exploró mucho el tema corporal, pero digamos que conceptualmente no llegaba hacia lo que ella buscaba como artista, que era un poco proponer una obra que se centrara en su cotidianidad, pero que finalmente fuera la cotidianidad de muchas personas. Entonces, básicamente, ese fue el motivo por el cual María Teresa Hincapié llegó hasta el performance. Entonces, vamos a empezar como a ver sus obras, y aquí está la primera. Antes de llegar a eso, pues como les digo, ella actuó bastante, le dio la vuelta al mundo, y al igual que Marina Abramovic, centró centró sus acciones en el tema mucho de la repetición también, del tema de cómo combinar la repetición, lo gestual, lo visual, sin que fuera una cosa desconocida para los demás, o sea, sin que el espectador
que pasara por ahí no se sintiera identificado, no pudiera reconocer algo o no pudiera reconocer a la persona. Entonces imagínense en el 89, ya pues justamente para cambiar de década, esta mujer en una vitrina en el centro de Bogotá, con ropa un poco de trabajo, inició entonces su acción en donde ella empezaba pues a poner al descubierto cómo es el tema de los roles de género, cómo era el tema de los roles de género en esa época, y era pues una mujer que estaba en casa, que básicamente tenía una repetición de acciones a diario de las que no era consciente también y que generaban un desgaste emocional, pero también un desgaste físico, el hecho de repetir también. Entonces estoy un poco encerrada dentro de esa cápsula en donde tengo simplemente dos posibilidades, o hacer las acciones cotidianas que tengo que hacer en cuanto a servir y trabajo doméstico, y por otro lado, también entonces ser una mujer seductora, coqueta, que también pues un poco llamar la atención del hombre de la casa. Entonces esta mujer se encierra en una vitrina en el centro de Bogotá haciendo eso, repetición consciente de los movimientos habituales que hacía una mujer encerrada en casa. Entonces el aseo de la vitrina, del espacio. Ella llegaba como un horario laboral, llegaba a la hora que abrían la galería, luego pues el mediodía, después seguían la tarde, y pues todas las personas tenían la opción de verla. Obviamente tenía sus momentos de introspección en donde ya hacía una especie de monólogos y escribía con labial rojo en esta vitrina, y aparecían pues todas estas reflexiones en medio de esta repetición. Entonces, soy una mujer sin corazón, soy una mujer azul, soy una mujer que vuela, soy una puta, soy una mujer, digamos, como que va apareciendo dentro de esta repetición de hacerla. Eran 8 horas diarias, si no estoy mal fueron 15 días. Imagínense en 15 días haciendo esto repetitivamente en un espacio en donde todo el mundo podía verlo, y las reflexiones que ella podía, digamos, hacer, o los cuestionamientos que ella podía hacer del hecho de que vieran un asunto que pasa a diario en las casas, pero pues que finalmente es privado y al mismo tiempo público porque pasaba en todas las casas colombianas. Y ahí empieza la obra de performática como tal de María Teresa Incapé. Y esta es bueno, ella siguió con una serie de acciones en donde pues empieza a plantear su obra a partir de ese pequeño universo en el que se configura su vida, ¿no? Como que explora su condición femenina y de cómo pasar de lo mecánico a lo ritual, ¿no? Digamos, un poco cómo replantear su rol femenino a partir de lo que ha venido haciendo constantemente. Entonces, y antes de esta hubo otra obra que se llamaba Punto de Fuga, en donde ella empezaba a explorar, digamos, acciones con cosas de su casa, pero en Una cosa es una cosa, pues ya es donde obviamente oficialmente se configura un gran laberinto hecho con todos los elementos que hacen parte de su cotidianidad y de su casa. Entonces hay una relación entre la acción, porque los movimientos que ella hace para ir poniendo cada cosa son movimientos estructurados, digamos que no son movimientos hechos al azar o que van ocurriendo, sino que son movimientos, digamos, de repetición también un poco planeados anteriormente. Obviamente, pues también hay algo de espontaneidad, pero pues sí, digamos, es una danza de alguna manera ya planeada, pero, pero también estos elementos que componen su mundo, pues también tienen un orden y tienen, digamos, como un recorrido, van contando una historia. Entonces, ¿cómo va partiendo de ese mundo personal a ese mundo universal, ¿no? Como que cada uno de los elementos que uno pone en la casa, pues también van buscando esa identidad, y finalmente la identidad es ella, ¿sabes? Como que no se tiene que apegar de cada una de las cosas para poder establecer una identidad. Y la pregunta es, después de hacer todo este recorrido y hacer esta catarsis, ¿realmente
¿cuál es la identidad? O sea, a mí realmente me representa un vestido, un plato, una papa, una manzana y demás. Es como el gran interrogante, un poco que ella plantea desde esta obra. Con esta obra ya se ganó un Salón Nacional de Artistas. Esta obra la hizo en el Salón Nacional y pues como les digo, básicamente lo que hizo fue sacar su cotidiano, de cómo nos conectamos con el entorno, qué nos representa, cuál es la intención de cada objeto, cuál es su función, cuál es su color. Todos tenemos una tendencia, por ejemplo, si ustedes revisan, digamos, mi mundo configurado un poco en mi casa, pues se dan cuenta que pues hay muchos tonos azules, porque pues digamos, todo tiene esa intención. Entonces cada persona es un mundo y cada cosa que escoge esas personas pues, también van hacia una dirección, y esa es la dirección un poco que pone el artista dentro de su obra. Entonces acá yo quería hacer un ejercicio, no sé quién me presta la voz, porque resulta que María Teresa Hincapié en esta obra pues fue construyendo, claro, todo un monólogo y una reflexión y un poema de alguna manera de esta gran configuración y esta acción en donde su cotidiano pues empieza a replantearse de otra manera. Entonces no sé quién se le mide a hacer la lectura de quién me regala su voz para este texto. No sé quién está por ahí que, que, que me regale su voz y me diga en el chat qué quiere. Pero están súper tímidos, por favor. Lilia, por favor, ya, déjame te activo el micrófono. A ver. Bueno, Lilia, ya tienes voz, así que te dejo con el texto. Traslación aquí, enseguida, en la esquina, en el centro, a un lado, cerquita a él, a ella, muy lejos, muchísimo más lejos, lejísimos. Aquí las bolsas, aquí el bolso, aquí la tula, aquí la caja, allá las bolsas, aquí la tula y encima el bolso, a un lado la caja, en la esquina del bolso y la tula, en el centro las bolsas de papel y cerquita la caja, vaciamiento, dispersión. Todo se vacía, todo sale, todo se dispersa, se riega, se mezcla, se detienen, se cuadran uno tras otro indiferentemente, enmarcan un espacio que se envuelve, se separan por grupos uno al lado del otro, grupos comunes donde se parecen porque son blancos, porque son de tela, porque son vestidos, porque son de plástico, porque se necesitan unos a otros como la crema y el cepillo, pero también la crema sola y el cepillo con otros cepillos o solo también, yo sola, él solo, ella sola, nosotros solos, un espacio solo, un rincón solo. Todas las cosas están solas, todos estamos solos, un montón de azúcar, un montón de sal, un montón de harina, un montón de cosas. Muchas gracias, Lilia. Qué linda voz, además, muy sonora. Bueno, no sé qué sentiste, Lilia, al leer esto y qué sintieron los demás, se sintieron identificados o cómo sienten la obra de María Teresa después de haber tenido esta lectura de esta acción. A ver, yo los leo por acá. Lilia, te encantó, pero ¿por qué te encantó? ¿Qué te hizo clic? ¿Con qué te conectaste? Y pueden poner los micrófonos sin problema. La lectura me permitió conectarme con ella y entenderla, por supuesto. No sé si alguien más tiene algún comentario. Hola. ¿Alguien activó el micrófono? Voy a ponerles el texto nuevamente en la pantalla para ver si realmente por si lo quieren leer nuevamente, ¿no? Ay, creo que nos estamos devolviendo. Aquí. A mí hay una parte del texto que me parece muy curioso y es cómo siento la vida cotidiana, por supuesto. Vean cómo parte
de cosas muy básicas, ¿no? Que todos tenemos en la casa, el bolso, la esquina, las bolsas de papel, las llaves, em, también la crema, el cepillo. Y al final vean cómo cierra el texto: yo sola, él solo, ella sola, nosotros solos, un espacio solo, un rincón solo, todas las cosas están solas, estamos solos, un montón de azúcar, un montón de sal, un montón de arena, un montón de cosas, son un montón de cosas, pero realmente cada cosa es por separado, digamos que no nacemos en colectivo, cada uno nace individualmente y hay una individualidad, por muchas cosas que tenga igual. Es un solo cuerpo y de alguna manera hay una soledad implícita dentro del mismo hecho de ser, ¿no? Somos todo un montón de cosas, pero al mismo tiempo somos un montón de cosas, pero estamos también, somos una isla en medio de esas cosas. Y ahí vuelvo también, por ejemplo, a la obra de Ana Mendieta de la isla, ¿no? Como que, somos orgánicos, tenemos un montón de elementos, pero finalmente somos una isla en medio de ese montón de cosas. Esa era como la reflexión que quería que hiciéramos, por eso les traje el texto. Vamos entonces a ir conociendo pues el resto de las obras de María Teresa Hincapié. Y a partir de este tema de la cotidianidad, ella empieza, bueno, ya digamos he abordado un poco el tema del consumismo, de la cantidad de cosas que vamos, digamos, acumulando. No sé si han visto ese programa de Discovery, Acumuladores, y vean cómo una persona fácilmente puede cruzar esa línea del tener y acumular, ¿no? Como ir guardando y guardando y guardando cosas y creando apegos con un montón de cosas, cuando finalmente pues cada cuerpo está solo, incluso las mismas cosas pues no lo necesitan, ¿sabe? Como que las mismas cosas son y ya, y deben ser. Que nos facilitan unas cosas, pues claro, pero no hay un apego. Sí, eso es espantoso, esos programas son terribles, pero uno realmente no sabe en qué momento cruza esa línea. Ese espacio compartido en soledad invita a buscar en nuestro diario vivir algo que nos guste, algo que nos llene, claro. Pues esa es la otra parte entonces de María Teresa Hincapié, cuando ella empieza entonces a revisar hacia digamos, todo este asunto del tener, de la propiedad, pues empieza a decir, no, pues yo necesito conectarme con algo mucho más esencial, y es el volver a la tierra, igual que Ana Mendieta. Entonces, ¿cuál es la escuela principal? Pues la tierra. Entonces, en esta obra, Esta tierra es mi cuerpo, fueron 700 horas, no, esta es la información de Marina, perdón, que se me fue ahí. Pero en esta obra fueron, si no estoy mal, 15 artistas que invitó de diferentes lugares del mundo, del país, y en esta obra los 15 artistas, todos, la idea es que usaran la tierra como si fuera la escuela. Esto, si no estoy mal, es un patio de un museo y eran diferentes espacios museales en donde se intervenía la tierra y dejaban como que la misma tierra fuera conduciendo la acción. Ella, porque empezó a tomar y como hasta ese tema de lo sagrado, porque resulta que ella decía que ella se levantaba y el simple hecho de levantarse y tener que ver una pared al frente era un dolor en el corazón para ella, porque sentía que la misma forma de habitar la tierra la había desconectado de la misma. Entonces las obras de ella empezaron a replantearse y a irse como más a ese tema de lo natural, de el entender, digamos, su experiencia femenina, conectándola como con la tierra. También, digamos, como el asunto de establecer un equilibrio y poder vivir en actitud ecológica. Y para ella una actitud ecológica es tener, por un lado, un reconocimiento, tener todo el tiempo un reconocimiento de la naturaleza, pero también de un reconocimiento de la interacción con el hombre, y al mismo tiempo poder convivir en sociedad. Esa es una actitud ecológica para ella, y las obras de ella empiezan a tener como esa vía. Por eso esta obra se llama Esta tierra es mi cuerpo, desde 1992. Y entonces siguen estas series de obras que empiezan a ser mucho más reflexivas, mucho más introspectivas, mucho más hacia una meditación interna, como qué estoy haciendo yo
para poder honrar esa tierra en donde estoy, para poder tener esta actitud ecológica y para poder comprender, digamos, ese gran todo que es la tierra. Entonces, este performance de Tú eres santo duró 7 días en el Museo de Arte Moderno, pero ¿qué pasó? Esta obra es el resultado de una peregrinación que ella hizo a San Agustín. Ella dice que el peregrinar es una cosa que hemos perdido, las sociedades han perdido, porque el peregrinar sí, es un acto de caminar con un rumbo medianamente definido, pero en el camino pasan una serie de cosas que finalmente terminan convirtiendo esa acción en una acción ritual que se convierte un poco también por un tema como de catarsis, de meditación, de introspección, de revisión interna, de qué se está haciendo, de cómo cómo es ese recorrido. El peregrinaje, pues sí, puede ser acompañado, pero pues la idea es que sea una cosa muy personal, ¿no? Como que no es un paseo ni es una exploración, es un peregrinar, que es distinto, es mucho más metafórico, tiene una connotación mucho más subjetiva y sobre todo mucho más emocional. Entonces ya hace esta peregrinación y cuando regresa con toda esta información y de cómo se sintió y demás, se sentó en el Museo de Arte Moderno a meditar, a escribir sus reflexiones de ese peregrinaje, las escribía en el piso y también las personas tenían la opción de interactuar con ella, pero solamente vía escrita. Entonces las personas que se acercaban a la mesa podían dejarle una pregunta, podían dejarle una reflexión y ella muchas veces la iba marcando el piso con esa información que las personas le iban dejando durante el transcurrir también, porque pues ella también le interesaba dejar huella de cómo era ese transcurrir del tiempo, de cómo eran esas reflexiones durante esos días, tal vez la del primer día no era mucho, no era tan profunda como el día 7, por ejemplo. Entonces también como el hecho de ir dejando huello, dejando marca o dejando registro de cómo va transcurriendo, pues también permite, digamos, un poco ver cómo ha sido el transitar por la misma acción. Ella entonces pues hace estas obras también como un acto de también meditación personal, pero de hacer un poco un llamado a la atención de la necesidad de tener como esos espacios de calma. Me parece que se conecta también mucho con la idea de Marina y de la resistencia, ¿no? De estar tantos días ahí expuesto, exponiendo lo privado y dejándolo al descubierto, porque ella básicamente lo que está dejando ahí pues son todas sus sensaciones, percepciones y demás. Y con Divina Proporción, pues esto es un acto de resistencia con respecto al tema de la urbanización contemporánea, porque pues ella dice que las ciudades crecen pues a un ritmo bastante acelerado, mucho concreto, cómo se va perdiendo digamos, la naturaleza. Entonces esta obra surge ella se inspira de esas plantas que tienden a salir a través del concreto y lo que hace es, digamos, intervenir unos espacios museales y de galerías con pasto en donde ella pues con su danza va regando este pasto, también hay video y demás. Y pues son unos gestos en donde ella también va mostrando cómo el medio ambiente se ha ido degradando precisamente por esa actitud no ecológica del hombre. Alguien creo que tiene un micrófono activo por ahí, no sé quién es. Marta, nos estábamos haciendo telepatía. Claro, yo todo el tiempo pensando que... Ya. Entonces, bueno, volviendo al performance, entonces, ella pues riega en esta acción este pasto, también pues busca ver cómo la vida florece en medio también del concreto,
volviéndole pues a la naturaleza, al espacio que le pertenecía inicialmente. Y también busca mostrar esa dualidad entre lo artificial y lo natural. A ver. Y con el espacio inexistente, esta instalación me parece muy curiosa porque resulta que ya a esa época del 2001 a María Teresa Hincapié le da cáncer, esa es la razón por la que ella muere de forma pues bastante rápida. Y María Teresa Hincapié lo que hizo fue irse para la Sierra Nevada durante algún tiempo. Ahí pues tuvo una interacción directa con los indígenas, aprendió bastante sobre el tema de la actitud ecológica, de cómo vivir en una sociedad en donde el hábitat del humano es respetuosa con el medio ambiente y de cómo entonces también convivir no solamente con los humanos, sino con la naturaleza entera, que ese fue, digamos, como ese era como el motivo por el cual ella producía esas obras y lo que normalmente la inquietaba, ¿no? Como que ella ella la vida en sociedad, en las ciudades grandes era bastante caótica por esa misma desconexión. Y en el espacio inexistente, pues ella planteó dentro de un espacio de una galería una instalación en donde pues puso plantas, o sea, digamos como que el espacio que normalmente debería estar ahí, que es un espacio natural, en donde están animales, en donde hay agua, en donde hay aire puro y demás, es un espacio que ya no existe porque lo que existe es una sala de un museo, o es una galería de arte, o es un espacio diferente. Entonces ella hace su acción ahí en ese espacio que ya no existe. Entonces puso pasto, higueras, figuras pequeñas de animales, también un poco cómo hemos minimizado la naturaleza, cómo el hombre se siente tan grande alrededor de todo eso, y por eso pues es digamos, la diferencia entre las escalas de los animales y la figura humana. Vuelve otra vez el tema de lo de la dualidad entre lo artificial y lo natural, entre devolverle a la naturaleza el espacio que tenía. Y pues ya esta fue una de las últimas obras de María Teresa Hincapié. Ya pues con esta concluimos las obras hoy. Les traje también pues un video de María Teresa. Como les digo, fue muy difícil encontrar información videográfica de ella, pero aquí está la acción de una cosa es una cosa, con digamos una reflexión que hizo hace algunos años el Museo Nacional, pero entonces que lo viste. En el mes de octubre, la pieza del mes va a continuar presentando su línea curatorial relacionada con objetos que de alguna manera hablen, representen o ilustren la presencia de la mujer en la historia del país. En este caso se trata de la presentación de un registro de un performance realizado por la artista recientemente fallecida María Teresa Hincapié, que consistía en la ordenación de objetos cotidianos durante jornadas de más o menos 8 horas en un espacio expositivo, básicamente en el entorno de Corferias, donde ella llegaba con una maleta, disponía de ella y organizaba de manera geométrica estos elementos. La obra, de hecho, obtuvo un premio en el Salón Nacional de Artistas y marcó un hito para el campo artístico en general, porque llegó a resolver más bien la pregunta por la interdisciplinariedad en las artes. En ese momento se empezaban a leer autores y teóricos que invocaban, recuperaban la necesidad de superar una especificidad técnica, que la pintura fuera pintura, que la escultura fuera escultura, y que se podrían mezclar diferentes procedimientos, pero pocos artistas como Hincapié lograron hacerlo. La formación de ella procedía del arte dramático, y en momentos anteriores a la elaboración de Una cosa, había trabajado con el artista José Alejandro Restrepo como actriz en una
en una pieza que se denominó Parquedades, escena para actriz y video. Y lo que hacía ella en ella básicamente era como reiterar el hecho de trabajar con largos lapsos de tiempo, no dedicándose a mostrar piezas que fueran que tuvieran inicio, nudo y desenlace y que resolvieran de una manera bastante corta. En el caso de este performance, entonces, lo que tiene el museo actualmente es un registro elaborado in situ, donde se ve al artista ordenando sus prendas de vestir en este caso y al público siendo partícipe de la presentación. De hecho, no había como una separación entre escenario y platea o escenario y sillas donde las personas iban a acomodar, sino que estaban horizontalizados, y esto también permitía un tipo diferente de relación con el trabajo del artista. Por supuesto, la crítica no lo aceptó al principio, ya después se convirtió en una práctica canónica. Básicamente, a los artistas jóvenes que seguían el trabajo de María Teresa Hincapié empezaron a caminar muy despacio, a vestirse de blanco, a manejar o a adaptar ciertos rituales para el uso del tiempo, lo cual terminó afectando la recepción de este tipo de trabajos, tanto así que ya esa línea de producción hoy en día tiende a ser vista como con suspicacia por algunas escuelas, aunque aún se mantienen defensores y promotores de ese tipo de performance. Les invitamos a que por favor visiten el museo en este mes de octubre, donde se van a encontrar dentro de muchas y variadas sorpresas la presentación de la pieza del mes dedicada a María Teresa Hincapié, performer de Armenia. La fotografía de hecho se titula Una cosa es una cosa. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron con estas tres? Dice, ¿con qué criterios tú como curadora puedes catalogar un performance como bueno o malo, o que transmita o no? Entonces es que yo siento que no se trata como de decir bueno o malo, pero sí digamos como que dentro de las cosas que tú tienes en cuenta para seleccionar un performance, para exhibir o no, yo siento que el asunto conceptual, por un lado, es importante, o sea, que haya un discurso coherente durante toda la trayectoria del artista y que la propuesta que esté exhibiendo se conecte, digamos, con todo este proceso. Vean cómo estas artistas van transitando por diferentes temas, pero que siempre hay un hilo conductor, ¿no? Siento que eso es súper importante. Y por el otro lado, el tema estético, ¿no? Como los elementos, el estructural, la acción. No crean que esto tampoco es muy... Yo que he estado detrás, por ejemplo, de la obra de Edwin Jimeno, las producciones de Edwin para que haga sus acciones acá en Santa Marta, si no lo conocen, búsquenlo, Edwin Jimeno, Samario, son acciones que se piensan con mucho tiempo. Por ejemplo, cuando él hizo la acción que se marcó la espalda con un sello de ganado caliente en el Museo Bolivariano, les estoy hablando en 2010, él hizo eso delante de todas las personas, así tipo Marina Abramovic, y para él llegar a esa acción, pues tuvo que hacer muchas pruebas de cuánto tiempo tenía que dejar el sello en su piel para que llegara y se viera la marca. Entonces eso lo hizo con pieles de animales, muchas pruebas antes, o sea, que haya, digamos, una investigación previa y que no simplemente sea una acción para hacer de forma aleatoria porque le salió al artista, sino que pues haya un proceso previo. Me parece que son como los aspectos importantes a tener en cuenta en el performance. No sé si recuerdan de lo del oráculo de los artistas, pues revisando las cartitas encontré la de Marina, aquí la tengo, no sé si la alcanzan a ver, por favor me confirman en el chat si la ven. Y les voy entonces a leer el mensaje que Marina tiene para ustedes hoy. Y dice, el escepticismo te cura a ti mismo. Ese es el mensaje sobre el tema de la vida. Con respecto al tema del trabajo, dice, la disciplina es tanto un verbo como un sustantivo. Y para la inspiración les dice, cuando un extraño mira dentro de tu alma, no hay que presentar cargos, simplemente mirar hacia atrás.
ese es como el mensaje que les deja Marina. Vamos a ver qué nos dice en el chat. Lejos pero se ve, sí, aquí está, se los pongo de nuevo por si acaso. Dice, yo creo que una obra debe causar cosas en el espectador y causar una recordación que vaya de la mano con el concepto de la obra para que tome un sentido importante y así ser presentada como obra, por supuesto, eso es súper importante. Claro que, pues más allá de tener impacto, porque es que también muchas veces los artistas caen en que quien les da un afán como que el público sienta algo y a veces por estar por el afán olvidan el tema del discurso. Entonces siento que es un equilibrio. Entonces, como que es como la obra de Uley con Marina, que están los dos con el pelo, como que tienes que mantener una postura y un equilibrio para no tirar una cosa a la otra y no irte más o al lado estético o al lado del concepto o al lado del sensacionalismo, ¿sabes? Como que hay que tener de todo un poco y estructurar bastante bien la obra. No sé si tienen más preguntas. O quieren que nos devolvamos alguna de las tres o alguna obra, o no sé si se conectaron con alguna de las obras que presentamos hoy, especialmente. Veo que de Ana Mendieta no hablan mucho, quedaron como muy con Marina y con María Teresa. Bueno, ese equilibrio creo que sí depende del curador de cierta manera. Bueno, sí, para eso digamos un poco están los curadores, para que seamos un poco el puente entre ese público y el artista. ¿Preguntas? A ver, no sé si quieren poner su micrófono. Bueno, como hoy sí, yo quedé encantado con las tres. Sí, las tres son maravillosas. Me encantó conocer todas estas artistas. La última sesión, que es el próximo viernes, perdón, el próximo jueves, va a ser distinta, va a ser una sesión en donde ya no vamos a hablar del cuerpo como tal, sino va a ser una sesión un poco más instalativa, o sea, vamos a ver esos grandes artistas de otros territorios que no pensamos, por ejemplo, Japón, Palestina, como esos artistas de esa zona del mundo, que también tienen historias que contar y que van pues a tomarse los espacios de una manera diferente, así que espero sorprenderlos. También algo de Brasil, eso es como un poco el recorrido que vamos a hacer para que se vayan preparando. No sé si tienen una última duda o algo. Le puedo ver la primera sesión, no está, pues como es un curso como privado, entonces no está en ninguna red ni nada, pues simplemente como que lo hacemos en vivo y en directo para que lo disfruten por acá. Entonces, muchas gracias. Una cosita. No, pues me parece tan interesante ver que las tres artistas, yo nunca me había puesto a pensar en el performance, que realmente son muy espirituales. Cada vez ellas quieren ser mejor, o sea, yo creo que si todos nos pusiéramos a pensar en la obra de cada una, seríamos mucho mejores, porque son muy espirituales, cada vez ellas quieren ser mejores. Entonces, me pareció, o sea, me encantó el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Graciela, por tu comentario. Me alegra muchísimo que te haya gustado. Con todo el gusto, Lilia, me alegra mucho. Gracias por haber hecho parte de nuestro pequeño performance del día de hoy y prestarme tu voz para que María Teresa tuviera un poco de vida en esta sesión. Y bueno, estén pendientes. Quién sabe qué pase con el juicio de Ana. Algo tendrá que suceder porque pues están bastante activos con el tema. Ojalá se aclare pronto eso. Y muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Para mí es un gusto, Mari, y súper bienvenidos. Nos vemos el jueves que viene. Cualquier cosa, pues pueden escribirme al correo, les voy a dejar mi correo acá. Bueno, es el correo de donde les estaba mandando el link, así que me pueden mandar todos los comentarios ahí. Y también pueden estar pendientes del Facebook del museo, de todas las redes del museo, donde van publicando mes a mes pues, todas las actividades. Muchas gracias, feliz tarde y nos vemos el jueves que viene.